San Francisco de Asís fue mucho más que un hombre de fe, fue un revolucionario espiritual, un amante profundo de la naturaleza y un defensor de los más pobres. En este video, te llevaremos a través de las historias más inspiradoras de su vida, momentos que tocaron a la humanidad y enseñaron el valor de la simplicidad y la humildad. Conocerás cómo su mensaje de amor por el prójimo y la naturaleza sigue vivo y resonando, siglos después. ¿Qué nos puede enseñar San Francisco de Asís sobre vivir con menos y amar con más intensidad? ¿Cómo un hombre que renunció a toda riqueza pudo influir tan profundamente en la Iglesia y en el mundo? Si buscas respuestas que llenen el espíritu y te acerquen a una vida con propósito, este video es para ti. Verás cómo estos relatos pueden inspirarte a abrazar una vida más simple, reconectada con la naturaleza y centrada en el amor hacia los demás. Quédate hasta el final y descubre la esencia de este santo inolvidable. Origen y juventud de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en 1181 en la próspera ciudad de Asís, Italia, en el seno de una familia acomodada. Su nombre de nacimiento fue Giovanni di Pietro Bernardone, aunque luego sería llamado Francisco, un nombre que evocaba la cultura francesa que su padre, un comerciante de telas, admiraba profundamente. Desde pequeño, Francisco estuvo rodeado de comodidades y lujos, recibiendo una educación orientada al comercio, algo que lo preparaba para heredar los negocios familiares y continuar el legado de prosperidad económica que su familia había construido. Su vida, en un principio, parecía destinada a la riqueza y a una posición social privilegiada. Durante su juventud, Francisco fue conocido en Asís por su carácter alegre, su gusto por las fiestas y su amor por la ropa fina. Era un joven con carisma y era admirado por su grupo de amigos, quienes disfrutaban de sus ocurrencias y su espíritu despreocupado. En ese tiempo, la ciudad de Asís vivía un auge económico y la vida de Francisco reflejaba esa prosperidad, centrada en la búsqueda del placer y la satisfacción inmediata. Sin embargo, bajo esa imagen de joven fiestero y despreocupado, se encontraba una persona con una sensibilidad especial, aunque aún no desarrollada. A pesar de su aparente falta de interés en temas religiosos, Francisco siempre mostró un carácter generoso y una inclinación hacia la compasión. Su primera conexión con los pobres surgió cuando comenzó a percibir la desigualdad que existía en su entorno. Aunque no le daba una importancia trascendental, sentía cierta incomodidad al ver a personas viviendo en la miseria mientras él disfrutaba de una vida sin preocupaciones. Sin embargo, fue una experiencia que pronto olvidaba al regresar a la comodidad de su hogar y a la rutina de sus lujos. Un punto de inflexión importante llegó cuando Francisco participó en una guerra entre Asís y la vecina ciudad de Perugia, una experiencia que transformaría su vida de forma irreversible. Durante esta batalla, fue capturado y encarcelado durante casi un año. La experiencia en prisión, marcada por la soledad y el sufrimiento, lo llevó a reflexionar profundamente sobre el sentido de su vida. Al regresar a Asís, no volvió a ser el mismo, comenzó a sentir una inquietud espiritual que no había experimentado antes, un vacío que sus antiguas diversiones ya no podían llenar. Tras su liberación, Francisco cayó gravemente enfermo. Mientras se recuperaba, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su existencia y el propósito que debía seguir. En esos momentos de debilidad y soledad, comenzó a escuchar un llamado interno, una voz que le invitaba a dejar atrás su vida superficial y comenzar a buscar algo más profundo y auténtico. Esta enfermedad y su reciente experiencia en prisión fueron el inicio de su despertar espiritual, aunque aún no comprendía hacia dónde lo conduciría. Una experiencia crucial sucedió cuando, en un impulso inusual, Francisco decidió regalar su lujosa ropa a un mendigo en la plaza de Asís. Este acto de generosidad, aunque aparentemente pequeño, fue un primer paso en su desprendimiento de las riquezas materiales. Sus amigos y familiares se sorprendieron por este comportamiento, ya que no entendían por qué Francisco, un joven rico, mostraría interés en un acto tan impropio de su posición social. Sin embargo, para él, esta fue una experiencia de liberación, como si al dar desprendiera un peso de encima. A partir de este momento, Francisco comenzó a buscar la soledad para reflexionar. Era común verlo apartado en lugares tranquilos, en busca de una paz que no había conocido antes. Este comportamiento desconcertó a su familia, especialmente a su padre, quien esperaba que él siguiera con los negocios familiares y mantuviera el prestigio de la familia. Francisco, sin embargo, sentía que algo en su interior lo empujaba hacia otro camino, un camino que aún no tenía claro,
pero que sabía que sería diferente al que había imaginado desde niño. La transformación de Francisco se profundizó cuando, durante un paseo, encontró una pequeña capilla en ruinas, la capilla de San Damián. Allí, frente a una cruz, Francisco escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi iglesia». Este mensaje, aunque inicialmente lo interpretó como una instrucción literal para reconstruir la capilla, fue el comienzo de su misión de vida. Francisco comenzó a dedicar su tiempo y sus recursos a reparar la capilla, un acto que para muchos no tenía sentido, pero para él era una expresión de su creciente fe. La vida de Francisco comenzó a cambiar radicalmente, y su relación con su familia se deterioró. Su padre, al ver cómo Francisco se deshacía de los bienes de la familia para ayudar a los pobres y reconstruir la iglesia, sintió que su hijo estaba traicionando sus expectativas. Este conflicto culminó en una confrontación pública, donde Francisco renunció a toda herencia y se desprendió incluso de sus ropas, proclamando que su único padre era Dios. Este momento simbólico marcó su decisión final de vivir en completa pobreza. Así, Francisco de Asís comenzó su camino como un hombre nuevo, decidido a vivir sin posesiones y a dedicar su vida a los demás. Su juventud llena de comodidades había quedado atrás, y en su lugar surgía un hombre con una misión y un propósito firmes. Esta transformación sería el primer paso en una vida que, aunque llena de dificultades, inspiraría a millones de personas a lo largo de los siglos. El llamado a la conversión y la renuncia a la riqueza. Francisco de Asís, después de experimentar momentos de profunda reflexión y cambio, comenzó a sentir con mayor intensidad el llamado de Dios para dejar atrás su vida de lujos y dedicarse a una vida de fe y humildad. Este llamado lo llevó a tomar decisiones radicales, pues sentía que su misión de vida debía alejarse de las expectativas materiales y sociales que su familia y su entorno le imponían. La voz que escuchó en la capilla de San Damián, que le instaba a reparar la iglesia, había sembrado una semilla de transformación que pronto florecería en una renuncia total a las riquezas. A pesar de sus esfuerzos por vivir de manera más simple, Francisco enfrentó una intensa resistencia de su padre, Pietro Bernardone, un exitoso comerciante que no comprendía los cambios que veía en su hijo. Pietro esperaba que Francisco asumiera su lugar en el negocio familiar, continuando con la tradición de prosperidad y lujo que habían construido. Sin embargo, Francisco sentía que su vida debía enfocarse en valores distintos, y no en la acumulación de bienes o el prestigio social. Este conflicto familiar comenzó a agudizarse, especialmente cuando Francisco empezó a distribuir sus bienes entre los pobres. Uno de los momentos más importantes en este proceso de desprendimiento fue cuando Francisco tomó una gran cantidad de telas finas de la tienda de su padre y las vendió para recaudar fondos para reconstruir la capilla de San Damián. Este acto indignó profundamente a Pietro, quien vio en la acción de su hijo una falta de respeto hacia él y su negocio. La reacción de su padre fue dura, y exigió que Francisco le devolviera el dinero, o de lo contrario, enfrentaría graves consecuencias. Pero Francisco ya no sentía apego hacia esos bienes materiales, y su única preocupación era cumplir con lo que él creía que era la voluntad de Dios. Finalmente, el conflicto entre Francisco y su padre alcanzó un punto de no retorno. Pietro llevó a Francisco ante el obispo de Asís para que resolviera el asunto, esperando que la autoridad eclesiástica pusiera fin a las extravagancias de su hijo. Sin embargo, lo que ocurrió en ese encuentro fue inesperado para todos. Ante el obispo y el pueblo reunido, Francisco hizo una declaración que marcaría su vida para siempre, renunció públicamente a su herencia y a toda posesión que le correspondiera, incluso se despojó de sus ropas, quedando en humildes vestiduras. Con voz firme, proclamó que su único padre era Dios y que a él le dedicaría su vida. Este momento fue decisivo, ya que simbolizó la ruptura total de Francisco con su vida anterior. Renunciar a todo lo que tenía y vivir en completa pobreza fue una elección que descolocó a muchos en Asís, quienes veían en él a un joven rico que, aparentemente, lo había dejado todo por nada. Pero Francisco veía en esta renuncia la libertad y la paz que había buscado durante tanto tiempo. Estaba convencido de que el camino que Dios le mostraba era el de una vida sencilla y desprendida de toda riqueza material, para así poder dedicarse plenamente al servicio de los demás. Desde entonces, Francisco comenzó a recorrer las calles de Asís en busca de cumplir su misión de ayudar a los necesitados. Usaba una simple túnica de lino atada con un cordón en la cintura, el atuendo que luego se convertiría en el símbolo de la orden franciscana. Su aspecto humilde y su dedicación a los pobres empezaron a llamar la atención,
y no pasó mucho tiempo antes de que otros jóvenes se unieran a él, inspirados por su entrega y valentía. Poco a poco, Francisco estaba construyendo una comunidad que compartía sus valores de pobreza, humildad y amor al prójimo. El impacto de su renuncia fue tal que muchos en la ciudad comenzaron a cuestionar sus propios valores y estilo de vida. Ver a un hombre que había tenido todo lo que cualquier persona deseaba y, aún así, había renunciado a ello, generó en la gente un profundo respeto y admiración. Francisco no predicaba con palabras, sino con acciones, y su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier sermón. A través de su vida sencilla, mostró que la verdadera riqueza se encontraba en el desprendimiento y en la capacidad de amar a los demás sin esperar nada a cambio. Esta etapa de su vida también estuvo marcada por una relación especial con la naturaleza y los animales. Al alejarse de los bienes materiales, Francisco comenzó a valorar cada elemento de la creación de una manera única. Para él, cada criatura era un reflejo del amor de Dios, y ver la naturaleza desde esta perspectiva le ayudaba a reafirmar su decisión de vivir de manera sencilla y humilde. Al renunciar a la riqueza, sentía que podía comprender mejor la belleza de lo sencillo y lo natural, y este sentimiento lo conectaba cada vez más con su espiritualidad. A medida que más personas se unían a su estilo de vida, Francisco comenzó a organizar a sus seguidores en una comunidad que vivía bajo los mismos principios de pobreza y amor. Esta fue la base de lo que más tarde se convertiría en la Orden de los Frailes Menores, mejor conocida como la Orden Franciscana. Su mensaje de humildad y sencillez resonaba no solo en Asís, sino también en otras regiones, ya que Francisco predicaba con el ejemplo de una vida desapegada de lo material y enfocada en el amor a Dios y al prójimo. La renuncia a la riqueza no solo transformó a Francisco, sino también a quienes lo rodeaban. Su vida y sus enseñanzas comenzaron a extenderse, y la gente veía en él una prueba de que era posible vivir en paz y armonía, sin necesidad de riquezas ni posesiones. Francisco de Asís se había convertido en un ejemplo viviente de que el verdadero valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en su capacidad de amar y servir. Y así, su renuncia material fue el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la fe y de la Iglesia. Fundación de la Orden Franciscana. Después de su renuncia a las riquezas, Francisco de Asís comenzó a vivir en absoluta pobreza, dedicándose al servicio de los necesitados y a la reparación de capillas en ruinas. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje espiritual individual pronto atrajo la atención de otras personas, especialmente de jóvenes que veían en Francisco un modelo de vida auténtica, humilde y llena de propósito. Su vida de oración, trabajo manual y servicio desinteresado a los demás despertó una profunda admiración. Estos jóvenes, inspirados por su ejemplo, decidieron unirse a él y adoptar su modo de vida austero y devoto. Francisco no había buscado seguidores, pero la autenticidad de su entrega y su estilo de vida simple llamaban la atención de todos. No predicaba en templos, sino que hablaba a la gente en las plazas y en los campos, compartiendo su mensaje de amor, humildad y arrepentimiento. En lugar de prometer riquezas o poder, invitaba a sus seguidores a dejar atrás todas las posesiones materiales para vivir como él, en completa pobreza. Esta llamada a la pobreza radical fue el fundamento de lo que más tarde se convertiría en la Orden Franciscana, un grupo comprometido a vivir siguiendo los pasos de Jesucristo. Para Francisco, la pobreza no era solo una condición económica, sino un acto de fe y humildad que le permitía acercarse más a Dios y a sus semejantes. La santa pobreza, como la llamaba, era un estilo de vida que permitía a los frailes menores, nombre que él mismo eligió para su grupo, vivir libres de las preocupaciones materiales y más conectados con su misión espiritual. Este desprendimiento material representaba una forma de ser solidarios con los pobres y un camino para servir sin distracciones. A medida que más personas se unían a su causa, Francisco comenzó a establecer reglas básicas para la vida en comunidad, basadas en la oración, el trabajo y el servicio. Sin embargo, estas reglas no eran complejas ni rígidas, pues Francisco creía en una vida sencilla y natural, sin imposiciones severas. Su única aspiración era que sus hermanos vivieran en paz, armonía y humildad, sirviendo al prójimo y manteniéndose fieles a los valores de la pobreza y la caridad. Para él, estos principios eran más importantes que cualquier ritual o dogma estricto. Uno de los elementos clave de la Orden Franciscana fue el voto de pobreza absoluta. Los frailes no podían poseer bienes ni dinero y dependían completamente de la generosidad de la gente para sobrevivir. Esto no era fácil,
especialmente en un tiempo en el que el estatus y la posesión de bienes definían la posición social. Sin embargo, esta elección de pobreza extrema también los acercaba a las personas humildes, a quienes servían sin barreras de poder o riqueza. Francisco veía en esta opción la esencia del mensaje de Jesucristo: amar al prójimo desde la igualdad y la humildad. La creciente popularidad de Francisco y su grupo despertó la atención de la Iglesia, especialmente en Roma. En 1209, Francisco decidió viajar al Vaticano para presentar su estilo de vida y obtener el reconocimiento oficial de su orden. Este viaje no fue sencillo, ya que, como pobre, Francisco no tenía la influencia o los recursos que otros grupos religiosos poseían. A pesar de las dificultades, logró reunirse con el Papa Inocencio III, quien, después de escucharlo y percibir la sinceridad de su vocación, le otorgó una aprobación informal para continuar con su labor. Este fue un logro significativo que legitimó a la orden franciscana en el seno de la Iglesia Católica. Tras recibir la bendición papal, Francisco y sus hermanos continuaron su misión de vivir en la más profunda humildad, predicando la paz y la reconciliación en un mundo lleno de conflictos. El grupo no solo atendía a los pobres y enfermos, sino que también buscaba transmitir su mensaje de amor y compasión a todas las personas, sin importar su estatus social. Francisco y sus seguidores se distinguían por su alegría y sencillez, algo que contrastaba con la severidad y pomposidad de otras órdenes religiosas de la época. Esta frescura espiritual hacía que cada vez más personas se sintieran atraídas a su comunidad. Con el paso del tiempo, la orden franciscana comenzó a crecer más allá de Asís. Francisco y sus hermanos viajaron por toda Italia, extendiendo su mensaje y encontrando nuevas vocaciones. Este crecimiento fue un desafío, ya que Francisco temía que la expansión pudiera comprometer los valores originales de humildad y pobreza. Sin embargo, entendió que su misión debía llegar a más personas, y con fe y humildad, permitió que la orden se extendiera, siempre recordando a sus seguidores que la esencia de su vida estaba en la imitación de Cristo y en el amor a los pobres. La orden franciscana se convirtió rápidamente en un fenómeno espiritual que transformó a la Iglesia y a la sociedad de la época. Francisco, quien siempre había rechazado el poder y los títulos, se veía ahora como líder de una comunidad en expansión. Sin embargo, fiel a sus principios, él se mantuvo como un hermano menor y no quiso asumir una posición de autoridad formal sobre los demás. Su humildad y sencillez fueron el pilar que sostuvo a la orden, permitiendo que se mantuviera fiel a sus valores originales incluso en tiempos de crecimiento y cambio. Así, la fundación de la Orden Franciscana se convirtió en uno de los legados más profundos de San Francisco de Asís. Su llamado a la simplicidad, su devoción a la pobreza y su entrega total al servicio de los demás inspiraron a miles de personas en su tiempo y continúan siendo un faro de inspiración hasta el día de hoy. Con esta comunidad, Francisco había dado un paso monumental hacia la construcción de un mundo más compasivo y unido, mostrando que el verdadero poder no estaba en las riquezas, sino en el amor y el servicio desinteresado a los demás. Historias de humildad y servicio. San Francisco de Asís se destacó no solo por sus enseñanzas y palabras, sino especialmente por su vida de humildad y servicio. Cada día, Francisco vivía el compromiso de ayudar a los demás, sin importar las dificultades o la falta de recursos. Desde los primeros momentos de su conversión, demostró una dedicación absoluta a los pobres y a los enfermos, y no solo compartía con ellos lo poco que tenía, sino que también buscaba brindarles consuelo espiritual y esperanza. Esta cercanía con los más necesitados fue uno de los sellos de su vida y lo convirtió en un símbolo de compasión. Una de las historias más impactantes de su vida de servicio es su encuentro con los leprosos. En aquella época, los enfermos de lepra eran excluidos de la sociedad, y muchos vivían en condiciones inhumanas, aislados y sin acceso a cuidados. Francisco, sin embargo, desafió estas normas y decidió acercarse a ellos, viéndolos como sus hermanos. En una ocasión, Francisco encontró a un leproso en el camino y, a pesar de su repulsión inicial, lo abrazó y lo besó, demostrando un amor incondicional. Este acto de compasión fue un punto de inflexión, pues le enseñó a Francisco a superar el miedo y el rechazo, abriéndose a amar sin límites. Desde entonces, Francisco frecuentaba las leproserías para atender a los enfermos, lavándolos, curándolos y acompañándolos en sus últimos momentos. No buscaba reconocimiento, sino que su único objetivo era aliviar el dolor de aquellos que sufrían en el olvido. A menudo, sus seguidores se sorprendían por su entrega, ya que muchos preferían evitar el contacto con estos enfermos.
Francisco, sin embargo, veía en cada uno de ellos el rostro de Cristo y consideraba que servir a los leprosos era una forma de acercarse más a Dios. Otro aspecto de su vida de humildad y servicio fue su actitud frente a las críticas y al rechazo. Francisco sabía que su estilo de vida era incomprensible para muchos, especialmente para aquellos que valoraban las riquezas y el prestigio. Sin embargo, en lugar de responder con enojo o resentimiento, él siempre optaba por el perdón y la paciencia. En más de una ocasión, fue objeto de burlas e insultos, pero nunca perdió su espíritu de paz y serenidad. Para él, aceptar el rechazo con humildad era una prueba de fe y una oportunidad para crecer espiritualmente. Francisco también demostró su humildad en la relación con sus hermanos de la Orden Franciscana. Aunque él fue el fundador y líder espiritual de la comunidad, nunca se consideró superior a los demás. Prefería llamarse a sí mismo hermano menor y rechazaba cualquier título o privilegio que lo diferenciara de sus compañeros. Incluso en la toma de decisiones importantes, Francisco consultaba a sus hermanos y valoraba sus opiniones. Este espíritu de igualdad y fraternidad fue fundamental para mantener la unidad y la armonía en la orden, y mostró a sus seguidores la importancia de la humildad en la vida comunitaria. Una historia que refleja su humildad es la ocasión en que, tras ser rechazado por una familia a la que pidió limosna, Francisco agradeció a Dios en lugar de enojarse. Los testigos de este hecho quedaron sorprendidos, pues no podían entender cómo Francisco podía agradecer incluso cuando era humillado. Él les explicó que, para él, la humildad y la aceptación de las dificultades eran una forma de imitar a Cristo y de fortalecer su fe. Esta actitud le permitía mantenerse en paz, sin dejar que las acciones de otros lo alejaran de su misión espiritual. Otro ejemplo de su servicio desinteresado fue su trabajo en los campos y viñedos de personas pobres. A menudo, Francisco se ofrecía para ayudar en labores físicas, aunque el pago fuera mínimo o inexistente. Este trabajo manual era una forma de mantenerse humilde y de recordar que su vida no debía estar basada en privilegios, sino en el servicio. Francisco disfrutaba estas tareas y encontraba en ellas una conexión con la tierra y con la vida sencilla de las personas que trabajaban en el campo. Así, mostraba que la verdadera grandeza se encontraba en el servicio y no en la acumulación de bienes. También es famosa su humildad al predicar. Francisco era consciente de sus limitaciones y no se consideraba un gran orador. Sin embargo, su sencillez y autenticidad lo hacían cercano a la gente, quienes lo escuchaban con atención y respeto. Cuando predicaba, no buscaba impresionar ni convencer a través de palabras complicadas, sino que hablaba desde el corazón, transmitiendo su amor por Dios y su deseo de paz. Para Francisco, el mensaje era más importante que el mensajero, y siempre recordaba a sus seguidores que debían predicar primero con el ejemplo de sus vidas. Francisco también enseñó a sus hermanos a servir en silencio y sin esperar recompensas. Uno de sus lemas era: prediquen siempre, y si es necesario, usen palabras. Esto reflejaba su creencia de que la verdadera predicación se hacía a través de las acciones. Francisco insistía en que sus hermanos debían vivir de manera coherente con su fe, demostrando humildad, amabilidad y compasión en cada aspecto de su vida. Este enfoque revolucionó la idea de servicio, mostrándoles a todos que el amor a Dios y al prójimo debía manifestarse a través de actos concretos. Finalmente, Francisco nos deja un legado de humildad y servicio que ha trascendido siglos. Su vida, basada en el amor desinteresado y la entrega total a los demás, sigue inspirando a millones de personas. En un mundo en el que la riqueza y el poder suelen ser metas prioritarias, Francisco nos recuerda el valor de lo sencillo y la grandeza de servir sin esperar nada a cambio. A través de sus acciones, demostró que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que uno posee, sino en lo que se da. Y así, su vida continúa siendo una guía para aquellos que buscan vivir en paz y armonía, amando al prójimo sin condiciones. San Francisco y su relación con la naturaleza. San Francisco de Asís es ampliamente conocido como el santo patrono de los animales y el medio ambiente, una conexión especial que desarrolló a lo largo de su vida y que lo llevó a ver a la naturaleza y a todas sus criaturas como hermanos y hermanas. Su amor por el mundo natural no era superficial, sino una expresión profunda de su espiritualidad y de su comprensión de Dios como el creador de todas las cosas. Para Francisco, la naturaleza no era un recurso para explotar, sino una manifestación viva del amor divino que debía ser protegida, respetada y celebrada.
Uno de los aspectos más significativos de su relación con la naturaleza era su capacidad de ver a Dios en cada elemento de la creación. Francisco consideraba que cada ser vivo, desde los animales hasta las plantas y las piedras, tenía un propósito sagrado. En su famoso Cántico de las Criaturas, Francisco alaba a Dios a través de la naturaleza, llamando hermano al sol, hermana al agua y hermana a la luna. Este cántico refleja su convicción de que todo en el universo está conectado y que los humanos forman parte de una gran familia cósmica creada por Dios. Francisco desarrolló una relación cercana y casi milagrosa con los animales. Se cuentan muchas historias sobre su habilidad para comunicarse con ellos y su respeto por sus vidas. Una de las anécdotas más conocidas es la del lobo de Gubbio. En esta historia, los habitantes de la ciudad de Gubbio vivían aterrorizados por un lobo feroz que atacaba a las personas y al ganado. Francisco, en lugar de verlo como una amenaza, decidió acercarse al lobo y hablar con él. Sorprendentemente, logró que el lobo dejara de atacar, y este se volvió pacífico con la ayuda de Francisco, quien actuó como mediador entre el animal y los ciudadanos, estableciendo un pacto de paz. Esta historia del lobo de Gubbio no solo muestra su compasión hacia los animales, sino también su habilidad para comprender las necesidades de todas las criaturas. Francisco veía en el lobo a un ser creado por Dios, que tenía hambre y, por ello, atacaba. Su enfoque hacia el lobo fue, por lo tanto, de empatía, sin juzgarlo ni verlo como un enemigo. Esta actitud refleja su creencia de que todos los seres tienen derecho a la vida y que es nuestra responsabilidad convivir en armonía con ellos, buscando soluciones que respeten la naturaleza. Francisco también tenía una relación especial con las aves. Se cuenta que en varias ocasiones predicaba en medio de los campos y las aves se acercaban a escucharlo, como si entendieran sus palabras. En una ocasión, Francisco les habló directamente, diciéndoles que estaban bendecidas por su capacidad de volar y de alabar a Dios sin preocuparse por los bienes materiales. Este acto de predicar a las aves simboliza su amor por la creación y su visión de que cada ser vivo, por pequeño que fuera, tenía un valor intrínseco ante los ojos de Dios. Además de su amor por los animales, Francisco mostraba un respeto profundo hacia los elementos naturales, como el agua, el fuego y el viento. Para él, estos elementos eran hermanos y hermanas que sostenían la vida en el planeta. Francisco pedía a sus seguidores que fueran conscientes de la importancia del agua y que no la desperdiciaran, ya que la consideraba una bendición divina. Esta sensibilidad ecológica era un llamado a cuidar del mundo natural y a vivir en armonía con él, sin explotarlo ni abusar de sus recursos. El respeto de Francisco por la naturaleza también se manifestaba en su vida cotidiana. A diferencia de muchos en su tiempo, él veía en la pobreza y en la vida simple una forma de reducir el impacto en el mundo natural. Vivía con lo mínimo necesario y alentaba a sus seguidores a no acumular bienes ni a depender de recursos innecesarios. Su ejemplo inspiró a muchos a llevar una vida más equilibrada y a ser conscientes de la importancia de preservar el entorno natural. A lo largo de su vida, Francisco predicó que los seres humanos no debían considerarse dueños de la tierra, sino sus guardianes. Creía que la naturaleza era un regalo de Dios que debía ser apreciado y protegido, no destruido. Esta visión era revolucionaria en su época y sigue siendo relevante hoy en día, cuando la humanidad enfrenta crisis ambientales. Francisco enseñó que vivir en armonía con la naturaleza no solo era una opción espiritual, sino una responsabilidad moral que todos debíamos asumir. La relación de Francisco con la naturaleza fue tan influyente que siglos después, en 1979, la Iglesia Católica lo proclamó patrono de la ecología, reconociendo su amor y cuidado por la creación. Su legado ha inspirado movimientos ambientalistas y ecologistas en todo el mundo, y su ejemplo es una llamada a la reflexión sobre nuestro papel en la conservación del planeta. Francisco nos recuerda que cuidar de la tierra es una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Dios. San Francisco de Asís sigue siendo una figura inspiradora para quienes buscan una relación más profunda y respetuosa con la naturaleza. Su vida nos muestra que la espiritualidad no está separada del mundo natural, sino que está íntimamente conectada con él. A través de su ejemplo, Francisco nos invita a contemplar y proteger la creación, recordándonos que somos parte de un gran tejido de vida que debemos valorar y preservar para las generaciones futuras. El encuentro con el sultán y su llamado a la paz. En 1219, San Francisco de Asís tomó una decisión sorprendente y arriesgada,
viajar a tierras musulmanas para encontrarse con el sultán Al-Kamil en plena época de las cruzadas. Francisco, profundamente convencido de que su misión era promover la paz y el entendimiento entre pueblos y religiones, se embarcó en esta aventura movido por su fe en el amor y la reconciliación. Era un tiempo de hostilidades extremas entre cristianos y musulmanes, y este encuentro entre dos mundos opuestos parecía casi imposible. Sin embargo, Francisco estaba dispuesto a arriesgar su vida para buscar un diálogo con el líder musulmán. Este viaje no fue sencillo. Francisco y un hermano de su orden cruzaron las líneas enemigas y fueron capturados por soldados musulmanes, quienes no sabían qué hacer con ellos. La valentía y la calma de Francisco impresionaron a los soldados, quienes finalmente lo llevaron ante el sultán Al-Kamil, sobrino de Seledino y gobernante de Egipto. Al-Kamil, sorprendido por la actitud pacífica de Francisco, decidió recibirlo y escuchar lo que el extraño monje tenía que decir, algo muy inusual en un contexto de guerra y confrontación. La conversación entre Francisco y el sultán fue un encuentro entre dos visiones del mundo que, aunque diferentes, compartían un profundo respeto mutuo. Francisco no fue con el objetivo de imponer su fe, sino de construir un puente de comprensión y tolerancia. Al-Kamil, conocido por su educación y moderación, escuchó a Francisco con atención y respeto. Ambos intercambiaron ideas sobre la fe, la paz y el amor a Dios, y descubrieron que, aunque sus religiones eran distintas, compartían un anhelo de paz y una devoción sincera a su fe. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Francisco no veía en los musulmanes enemigos a vencer, sino hermanos en la creación divina. Esta visión revolucionaria y contraria a la mentalidad de la época fue un ejemplo de su capacidad de ver más allá de las divisiones y de buscar la paz en un mundo polarizado. Para Francisco, el amor y el respeto debían ser valores universales, y él estaba dispuesto a demostrarlo arriesgando su vida en territorio enemigo. Este gesto audaz no solo sorprendió al sultán, sino también a los cristianos y musulmanes de ambos lados del conflicto. Durante su estancia con el sultán, Francisco vivió de acuerdo con sus principios de humildad y sencillez. No buscó recibir honores ni ser tratado de manera especial, por el contrario, convivió con la gente local, respetando sus costumbres y su cultura. Esta actitud de respeto genuino fue algo que cautivó al sultán y a su corte. Francisco predicaba no solo con palabras, sino con su ejemplo de vida. La sencillez de su presencia y su amor desinteresado por los demás fueron su verdadera carta de presentación. La conversación entre Francisco y el sultán duró varios días, y aunque no hubo una conversión religiosa, ambos lograron comprenderse y apreciarse. Al-Kamil quedó impresionado por la profundidad espiritual y el coraje de Francisco, y Francisco, a su vez, encontró en el sultán a un hombre de paz y sabiduría. Este encuentro, aunque breve, fue una muestra de que el diálogo y la paz eran posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. Para Francisco, esta experiencia reafirmó su convicción de que la paz se alcanzaba a través del respeto y la empatía, no por la imposición o el conflicto. El regreso de Francisco a Italia no fue fácil, ya que muchos no comprendían su propósito ni su apertura hacia los musulmanes. Algunos lo consideraban ingenuo o incluso traidor por tratar de acercarse al enemigo. Sin embargo, Francisco mantuvo firme su creencia en que todos los seres humanos, sin importar su religión, eran hijos de Dios y merecían ser tratados con dignidad y respeto. Su encuentro con el sultán se convirtió en un testimonio poderoso de tolerancia y una lección que sigue resonando en la actualidad. Este viaje a tierras musulmanas y el diálogo con el sultán Al-Kamil dejaron una huella profunda en la espiritualidad de Francisco y en su llamado a la paz. A partir de entonces, Francisco insistió aún más en que sus seguidores promovieran la paz y el respeto hacia todos, sin excepción. Él sabía que este mensaje era fundamental en una época de conflicto y odio, y lo incorporó como un principio básico de la orden franciscana. Para Francisco, la paz no era solo una ausencia de guerra, sino una actitud de apertura y amor hacia los demás. El encuentro con el sultán también tuvo un impacto en la forma en que la Iglesia comenzó a ver el diálogo con otras religiones. Aunque este cambio fue lento, la valentía de Francisco plantó una semilla de apertura y respeto hacia otras culturas y creencias. Con los años, su ejemplo ha sido inspiración para movimientos de diálogo interreligioso y para quienes creen en un mundo de convivencia pacífica. Francisco demostró que, aunque las creencias puedan ser diferentes, la paz es un valor universal que puede unir a las personas.
La historia de Francisco y su encuentro con el sultán sigue siendo un símbolo de esperanza y una invitación a construir un mundo más justo y pacífico. Su mensaje nos recuerda que, aun en medio de conflictos, la paz es posible si estamos dispuestos a ver al otro como un hermano. Francisco nos enseñó que el amor y el respeto son más poderosos que las diferencias, y que el verdadero coraje se encuentra en tender la mano al otro, incluso cuando parece ser el enemigo. Hoy, más que nunca, su ejemplo nos inspira a buscar la paz y a construir puentes en un mundo que sigue necesitando esperanza y reconciliación. Legado y canonización de San Francisco de Asís. El legado de San Francisco de Asís comenzó a tomar forma incluso antes de su muerte. Su vida de humildad, servicio y amor por la naturaleza y la paz inspiraba a miles de personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. A lo largo de su vida, Francisco no solo fundó la Orden Franciscana, sino que también estableció una nueva forma de vivir la fe, basada en la pobreza, la simplicidad y la conexión con la creación. Su influencia no solo impactó a sus seguidores inmediatos, sino también a la Iglesia misma, que empezó a valorar su mensaje de regreso a las enseñanzas más simples y puras de Jesucristo. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, rodeado de sus hermanos franciscanos. A pesar de su corta vida, el impacto de sus acciones y enseñanzas fue tan profundo que su muerte causó una enorme tristeza en toda Italia. Su vida y ejemplo se habían convertido en un símbolo de esperanza y renovación espiritual para quienes anhelaban una fe más auténtica. Su mensaje de amor y humildad resonó en una época de cambios y crisis en la Iglesia, y muchos vieron en él una figura de luz y guía. Tan solo 2 años después de su muerte, el 16 de julio de 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó en una ceremonia celebrada en Asís. Fue un reconocimiento extraordinario, ya que la Iglesia rara vez canonizaba a alguien tan rápido. Esta canonización fue una muestra del impacto de su vida y del poder de su mensaje, que había llegado hasta los más altos niveles de la Iglesia. Francisco fue proclamado santo por su vida ejemplar y por su compromiso inquebrantable con la pobreza y el amor hacia todos los seres de la creación. Con la canonización de Francisco, la pequeña ciudad de Asís se convirtió en un importante centro de peregrinación. El Papa ordenó la construcción de la Basílica de San Francisco en Asís, un santuario que albergaría sus restos y que permitiría a los fieles honrar su memoria. La construcción de la basílica fue un proyecto monumental, diseñado para reflejar la vida y el legado de Francisco, aunque paradójicamente, en un estilo grandioso que contrastaba con la sencillez que él tanto había predicado. Aún así, el lugar se convirtió en un símbolo de su amor por Dios y la humanidad. La influencia de San Francisco no se limitó solo a la creación de la Orden Franciscana. Su vida y sus enseñanzas dieron lugar a una profunda renovación dentro de la Iglesia, inspirando a otras órdenes y movimientos espirituales. Su visión de una fe basada en la humildad, el servicio y la armonía con la naturaleza desafió muchas prácticas e ideas de la época, ofreciendo una alternativa a la riqueza y el poder que predominaban en algunas esferas de la Iglesia medieval. Francisco planteó una espiritualidad auténtica, alejada de lo material, que inspiró a millones y sigue vigente en la actualidad. Además, su devoción por la naturaleza y los animales hizo que, en 1979, San Francisco fuera proclamado oficialmente como el patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II. Esta designación reconoció su amor y respeto por la creación de Dios y su mensaje de vivir en armonía con el planeta. San Francisco fue un precursor del respeto medioambiental mucho antes de que esta conciencia fuera común, y su legado ecológico ha inspirado movimientos ecologistas y esfuerzos de conservación en todo el mundo, siendo un símbolo para quienes defienden la protección de la naturaleza. La influencia de Francisco también se extiende al ámbito de la paz y el diálogo interreligioso. Su encuentro con el sultán Al-Kamil, y su convicción de que el respeto y la empatía eran fundamentales para convivir con personas de diferentes creencias, han sido reconocidos como un precedente importante para el diálogo entre religiones. Francisco enseñó que la paz se construye con acciones de amor y respeto mutuo, y su ejemplo ha sido una fuente de inspiración en tiempos de conflicto. Su figura sigue siendo relevante para quienes trabajan en la construcción de un mundo más unido y en armonía. Con el paso de los siglos, San Francisco de Asís se ha convertido en una de las figuras religiosas más queridas y respetadas, no solo dentro del cristianismo, sino también en otras tradiciones espirituales. Su vida de simplicidad y servicio, su devoción por los más pobres y su amor por la naturaleza lo han hecho un modelo universal de bondad y compasión.
Su influencia ha llegado a cada rincón del mundo y ha inspirado a personas de todas las edades, culturas y religiones a vivir con mayor amor y respeto hacia los demás. La Orden Franciscana, que él fundó, sigue activa en la actualidad y ha crecido hasta convertirse en una de las órdenes religiosas más grandes y activas de la Iglesia Católica. Los franciscanos continúan el trabajo de su fundador, dedicándose a la ayuda a los pobres, la protección de la naturaleza y la promoción de la paz y la justicia. Su legado sigue vivo en cada franciscano que decide entregar su vida al servicio de los demás, y en cada persona que encuentra en su historia una inspiración para vivir de manera más simple y amorosa. San Francisco de Asís dejó un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de vivir con humildad, amor y respeto por la creación. Su vida y enseñanzas continúan siendo una guía para aquellos que buscan una vida llena de sentido y propósito. Con su ejemplo, San Francisco nos muestra que el verdadero valor no está en las posesiones o el poder, sino en el amor que damos y en la paz que sembramos. Su vida es un recordatorio de que, en un mundo marcado por las divisiones, la compasión y el respeto son las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de San Francisco de Asís, un hombre que trascendió su época para recordarnos el valor de la humildad, el amor y el respeto hacia todos los seres. Si te han inspirado sus historias de simplicidad y su entrega desinteresada, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Dale un me gusta si disfrutaste del video, y compártelo para que otros también puedan conocer esta historia de vida ejemplar. Además, te invitamos a ver nuestro siguiente video, titulado San Agustín, el camino de la conversión y la búsqueda de la verdad. Descubre la fascinante historia de uno de los grandes pensadores de la fe cristiana, cuya búsqueda de respuestas lo llevó a un encuentro profundo con Dios. No te lo pierdas.